Hola, ¿qué tal chicos de quinto de secundaria? Gracias por el repaso que tuvimos de química el día de hoy en la mañana. Ahora nos vemos por biología, de seguro ya estás por la tarde viendo esta clase de biología. Y vamos a continuar porque ya estamos terminando los temas de esta unidad en biología para la siguiente semana hacer un repaso y prepararnos ya para el examen bimestral que se acerca dentro de 2 semanas. Entonces chicos, esta semana concluimos ya con citología parte uno, parte 2. Bueno, la próxima semana nos dedicaremos a la citología parte 2 y haremos un pequeño repaso, tal vez por Zoom, ahí vemos cómo lo hacemos, porque ya dentro de 2 semanas se vienen los exámenes bimestrales. Serán 2 semanas de clases de teoría y los exámenes bimestrales. Esa es la programación que se ha realizado. Entonces, continuemos con la citología, que es a lo que nos vamos a dedicar en esta clase del día de hoy. Entonces, chicos, en el caso de la citología, recuerden que cuando hablamos de esa palabra nos referimos al estudio de las células. Cito, células, logía, estudio o tratado de las células. De eso ya hemos hablado en años anteriores, pero tiene que quedar claro porque los que se van a dedicar en la universidad a la biología, a las ciencias de la salud o ciencias naturales o similares, van a necesitar sí o sí dominar el tema de las células. Y si se lo llevan desde la secundaria, sobre todo aprendido por mí, pues mucho. Ok, el propósito de esta clase es comprender cómo están formadas las células y las partes más relevantes de estas. En la clase de hoy nos vamos a dedicar exactamente a 3 partes fundamentales de la célula y las más importantes, que son la membrana, el citoplasma y el núcleo, y en la siguiente clase nos vamos a dedicar a los organelos celulares. Vamos a continuar. La citología es la especialidad de la biología que se dedica al análisis de las células. ¿Y qué es una célula? Pues la unidad fundamental de todo ser vivo con capacidad reproductiva independiente. Todo aquello que posee células es un ser vivo. Aquello que no posee células, pues no se puede considerar como un ser vivo como tal, ¿ok? Puede ser una entidad macromolecular como los virus, pero no se puede, no entra dentro de ninguno de los 5 reinos de los seres vivos. El concepto también se utiliza como sinónimo de citodiagnóstico, o sea, diagnóstico que se hace de observar células. El proceso de diagnóstico que se realiza en base al estudio de células y sus resultados. Avanzamos, chicos. También el concepto de citología se utiliza para lo que se conoce comúnmente como la citología vaginal o estudio de Papa Nicolau, que se realizan las chicas una vez que comienzan a tener sus relaciones sexuales, para estudiar las células que están dentro de la vagina o en el cuello uterino, que es esta partecita que está acá. Entonces el médico, con un hisopo, de manera muy cuidadosa, lo introduce dentro de la vagina de las chicas y obtiene células de allí y se estudia. ¿Por qué es importante, chicas, que por lo menos una vez al año se realicen la citología vaginal una vez que comiencen con sus relaciones sexuales? Por el riesgo que se tiene de BPH y de cáncer de cuello uterino. Entonces se debe hacer despistaje una vez, por lo menos 2 veces o una vez al año, con un ginecólogo, una persona especializada en esto, un ginecólogo. Ok, entonces también el concepto de citología se utiliza para esto, pero el concepto de citología que trabajaremos en esta clase será el estudio de las células en general. Bien, recordemos que todo nuestro cuerpo está formado por células. Tenemos células en el cartílago. Recuerden que el cartílago es el que está en las articulaciones para que no haya fricción entre los huesos, como en tus codos, en tus rodillas, en tus dedos, etcétera. Tenemos células secretoras, como aquellas que liberan o producen el sudor, células que producen sustancias lípidas para lubricar tu piel, etcétera. Tenemos células musculares, obviamente pues de tus músculos, que pueden ser los músculos esqueléticos o los músculos del corazón. Células epiteliales, como las células de la piel, por ejemplo. Células sanguíneas, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Células óseas dentro de los huesos, como los osteocitos. Células nerviosas, como las neuronas. Células adiposas, que son los adipocitos que forman la grasa, etcétera. Todas estas células están conformando tu cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo está formado por miles de millones de células, unas 100.000 millones de células. Seguimos avanzando, chicos. Ok, entonces el cuerpo está formado por células y las células son las unidades más pequeñas que tienen vida. Y ya comprendiendo este concepto, pues vamos a ver cada una de las partes que forman la célula. Los organismos, eh, los organismos que poseen vida o que se mueven como si tuvieran vida, se pueden organizar en organismos celulares, que tienen células, organismos no celulares o acelulares.
Aquellos celulares pueden ser procariotas o eucariotas. Los procariotas vamos a incluir a las bacterias y a las arqueobacterias o arqueas, y en los eucariotas a los protistas como las amebas, las plantas, los hongos y el reino animalia o los animales. Y aquellos organismos no celulares pero que en algún momento se comportan como si tuvieran vida, tenemos a los virus, viroides y los priones. Y de los virus ya conversamos en la clase anterior y quedó todo claro. Recuerden que los organismos que tienen células pueden tener una célula como las bacterias y llamarse unicelulares, o ser de muchas células y llamarse pluricelulares como las plantas, los animales, los hongos, etc. Entonces, unicelulares, plantas y protozoarios como las amebas, pluricelulares como los hongos, las plantas y los animales. Avanzamos. Ok, entonces como les dije, en esta presentación vamos a hablar de las tres partes principales de la célula, como la membrana, como el citoplasma y el núcleo celular. Vamos detenidamente a hablar de cada una de estas partes. Continuamos, chicos. Bien, pregunta de examen. ¿Cuál es la característica principal de las células eucariotas? Muy bien, que poseen un núcleo, o mejor dicho, que tienen un núcleo o ADN protegido por una membrana nuclear. ADN protegido por una membrana nuclear. Recuerda que tu cuaderno no es para que escribas las diapositivas ni las imprimas y las pegues allí. Tu cuaderno es para que tomes notas. Simplemente descarga las diapositivas a tu ordenador. Allí te las estoy dejando como material en el intranet. Y el cuaderno es para que tomes notas de las cosas que yo hablo y que no están dentro de las diapositivas. Como una célula eucariota posee núcleo o un ADN rodeado por una envoltura nuclear. Y las células procariotas poseen un ADN o un material genético que está disuelto en el citoplasma, es decir, no está dentro de un núcleo, porque las células procariotas no poseen núcleo. Avanzamos. Perfecto, y allí todas las organelas celulares y las partes también del núcleo, pero las partes de la célula. Alrededor vamos a tener a la membrana celular o membrana plasmática rodeando la célula. Dentro de la célula tenemos al núcleo, muy bien, y allí dentro del núcleo está el ADN. Y alrededor del núcleo va a estar el citoplasma con todas estas organelas de las cuales hablaremos en la siguiente clase de la semana que viene. Avanzamos. Ok, entonces comencemos con la membrana plasmática, que es esa membrana que rodea el núcleo. Se le puede llamar membrana plasmática o también membrana celular. ¿Qué hay en la membrana plasmática? Hay lípidos, hay proteínas y hay glúcidos, pero principalmente lípidos. ¿De qué tipo? Escríbelo por allí, pregunta de examen. ¿Cuáles son los lípidos que se encuentran en la membrana plasmática? Son los fosfolípidos. Avanzamos. Ok, entonces, ¿para qué sirve la membrana plasmática? La membrana plasmática es como el límite, es como la frontera de la célula. Imagínense que la célula sea todo un país y la membrana plasmática es su frontera. Entonces, en esa frontera se decide quién entra y quién no. Ahí hay unas proteínas, como esto que está acá, que forman canales y deciden si una sustancia entra a la célula y una sustancia sale de la célula. O si está cerrado ese canal, no deja que esas sustancias pasen hacia la célula. Eso se decide por medio de unas proteínas que están allí, que se llaman proteínas integrales. También en esa membrana plasmática vemos todas estas cabecitas rojas que tienen unas colitas amarillas, que son los fosfolípidos. Entonces la membrana plasmática tiene una doble capa de fosfolípidos. Pregunta de examen: ¿cómo está formada la membrana plasmática? Muy bien, por una doble capa de fosfolípidos. Perfecto, chicos. Y la membrana plasmática es muy inteligente, porque la membrana plasmática siente todo lo que pasa en el exterior de la célula y decide si es necesario que una sustancia entre a la célula o por el contrario se quede fuera de la misma. Decide si una sustancia sale de la célula o por el contrario se quede dentro de la misma. Avanzamos. Bien. Ahora vamos con el citoplasma, que sería toda la sustancia que está dentro de la célula. Y el citoplasma va a contener al citosol, que es la parte semilíquida o como una gelatina del citoplasma. Va a contener al citoesqueleto, que va a ser como todas esas columnas que forman a la célula formada por los microtúbulos. Va a contener a los orgánulos celulares como el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico liso, rugoso, etc. Muy bien.
Entonces, ¿qué tiene el citoplasma? Tiene una parte semilíquida que se llama citosol y tiene las organelas celulares. Esas dos partes, ¿ok? Uno, citosol, dos, organelas celulares. Y eso forma el citoplasma que está dentro de la membrana celular. Qué hermoso. Si lo vemos aquí, vemos la membrana aquí afuera rodeando, vemos todo el citoplasma de rojo, vemos el citosol, que sería esta parte semilíquida, y los organelos. Muy bien, chicos, seguimos avanzando. Ok, y terminamos con el núcleo celular. El núcleo celular es el orgánulo más voluminoso, como dice aquí, orgánulo más voluminoso de la célula. Sencillo, ¿verdad? El orgánulo más grande es el núcleo celular. ¿Qué tiene? ADN. Muy bien. ¿Qué más tiene? Un nucleolo. ¿Qué hay en ese nucleolo? ARN. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Entonces ese ADN está allí empaquetado en forma de cromatina. Muy bien, seguimos avanzando. Allí se observan algunas células, ¿sí? Las células con ese núcleo aquí, es el orgánulo más grande de todas estas células que vemos aquí. Partes del núcleo, genial. Tenemos la membrana nuclear, que es todo esto color morado que está aquí. Muy bien, tenemos los poros nucleares. ¿Para qué sirven los poros nucleares? Muy buena respuesta, para que salga el ARN y vaya hasta los ribosomas a formar las proteínas. ¿Recuerdan eso? Sí. Tenemos dentro, tenemos el ADN, ¿ok? El ADN en forma de cromatina. Muy bien, envoltura nuclear, poros nucleares, ADN empaquetado en forma de cromatina y el nucleolo formado por ARN. Muy bien, chicos, avanzamos. Observen cómo está el ADN, aquí que lo estoy indicando en el número 1, ADN. Luego el ADN se va enrollando en unas proteínas que se llaman histonas y va formando la cromatina. Observen, se va enrollando y forma la cromatina. Y en el momento de la división celular o mitosis se forman los cromosomas. Recuerden que nosotros los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. 22 son autosomas y un par es un par sexual, de los cuales si tienen forma de XX serán, o al menos así se ven al microscopio electrónico, serán cromosomas de una mujer. Y si son XY serán cromosomas de un hombre. Avanzamos. Excelente. Entonces, si estamos hablando de célula, pues vamos a traer imágenes reales de células. Aquí podemos observar estas células que son células de la piel. Observen este corte de piel que está aquí, todas las células que forman a la hipodermis, a la dermis y a la epidermis que está aquí. ¿Sí? Esta es la capa que se va descamando. Esta es la dermis, células intermedias, y aquí tenemos la hipodermis. Bien, entonces, así se forman las células de la piel. ¿Se observa, verdad? Muy bien, esto es con coloraciones especiales en sitios donde se estudia, donde se realiza histología, que es el estudio de los tejidos. Observemos acá, chicos, les decía, chicas, que es importantísimo que se realice en citología. Precisamente estas son células que se obtienen de un raspado vaginal o de un raspado de cuello uterino. Aquí podemos observar células normales, algunas bacterias, estas moraditas que están acá, ¿okay? Que son normales, que esas bacterias estén allí, y células normalitas, bien, pero cuando hay ataque por BPH o ataque por un cáncer de cuello uterino, ya esas células comienzan a cambiar y observen cómo no se ven tan bonitas. Ya se ven células más feas que obtienen algunas otras coloraciones, etcétera. Entonces, chicos, chicas, es importante, les repito, que una vez comiencen su actividad sexual, porque ya están cerca de cumplir la mayoría de edad, vayan siempre a un ginecólogo por lo menos una vez al año para que se realicen su citología vaginal o papanicolau. Vemos células aquí bonitas, buenas, y ya células cancerígenas de este lado, se ven más feas. También tenemos algunos tipos de células acá que los hemos visto tal vez en el microscopio el año pasado, células sanguíneas. Aquí encontramos a los glóbulos rojos que están aquí en mayor cantidad. Tenemos a los glóbulos blancos tan importantes en esta epidemia que tenemos por coronavirus, porque estos glóbulos blancos, que son los más grandes que están aquí, son los que se encargan de eliminar a los virus. Tenemos unos pequeños restos de células que son las plaquetas que están aquí. Las plaquetas no son células como tal, sino restos de una célula más grande, que tiene un nombre específico, no vale la pena decírselo para que no se lo memoricen, no se confundan, pero aquí tenemos células sanguíneas y esos son los glóbulos blancos, los cuales debemos producir siempre para mantenernos libres de coronavirus. Avanzamos.
Ok, chicos, y esto también es sangre, pero esto ya observen la cantidad de glóbulos blancos que hay aquí y glóbulos blancos feos, a diferencia de como los veíamos anteriormente. Esto ya es un paciente con células cancerígenas en forma de leucemia, ¿ok? Esto ya es como se ven células de leucemia al microscopio. Ver esto en un paciente pues ya es un poco triste porque se sabe que padece de una leucemia. Son células cancerígenas, células que pues con el tiempo han ido comportándose de una manera que no debían comportarse por algunas razones específicas. Seguimos avanzando. Y ya chicos, pues para terminar, como les decía, debemos siempre mantener nuestras defensas activas, como realizando ejercicio, alimentándonos bien, manteniendo un buen estado de ánimo, practicando algún hobby, manteniéndonos siempre contentos y alegres, porque por ejemplo, o sonreír bastante, reír bastante, porque la producción de serotonina ayuda a la producción de glóbulos blancos y de esta manera podemos mantener nuestro sistema inmunológico, que son estos glóbulos blancos que vemos acá, activos para luchar contra cualquier virus que quiera o cualquier patógeno que quiera ingresar a nuestro sistema. Recuerden que cuando dijo patógeno es todas esas entidades que tienen la posibilidad de producir una patología o enfermedad. ¿Ok? Un patógeno produce una patología o enfermedad. Por ejemplo, el coronavirus es un patógeno. Por ejemplo, la salmonela es un patógeno. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? El estreptococo neumonía, que causa neumonía, es un patógeno. ¿Se comprende? Seguro que sí, chicos. Vamos a dejar esta presentación hasta aquí porque llevamos 16 minutos y no los quiero seguir aburriendo. Cuídense mucho. Gracias, papito. Gracias, mamita, por permitirnos llevar educación desde casa. Hasta una próxima transmisión de biología. Fue en estas clases remotas o a distancia por medio del Cubicol. Gracias, gracias, chicos, de verdad. Y deseo que les haya gustado y hayan entendido. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.